Lucas 17, empezando en el versículo 11. Lucas 17. Cuando estén ready, denme un amén. Estamos ready, amén. Y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. El versículo 14 captó mi atención porque Jesús le dijo, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron limpiados. Mis hermanos, damos gracias a Dios en este día por traer la palabra. Y doy gracias a Dios porque, verdad, me está utilizando en este día. Y así como yo fui ministrado a través de esta palabra, espero que todos nosotros podamos ser ministrados. Que la palabra de Dios, dice la palabra, que no retorna vacía. Que Dios va a preparar en el día esos corazones que necesitan una palabra de Dios. Que necesitan simplemente una palabra de Dios para que esa persona pueda tomar esta palabra, ponerla en trabajo, ponerla a trabajar en sus vidas, para que sus vidas puedan cambiar, para que sus vidas puedan ser otras, para que sus vidas puedan ser vidas de beneficios al cuerpo de Cristo. Que esa palabra que va a germinar en nuestro sentir, en nuestro ser el día de hoy, será una palabra que va a fructificar nuestras vidas y dará en torno a eso que nosotros estamos buscando en el día de hoy, mis hermanos. Mis hermanos, le damos gracias a Dios. Porque yo sé que Él, Señor amado, en lo secreto, donde nosotros no los vemos, Él está preparando esta parte fértil de nuestro ser, donde esta palabra, así como cayó en mí y ha transformado parte de mi vida, así pueda caer en ustedes y transformar parte de sus vidas, mis hermanos. Damos gloria y honra al Señor. Amén y amén. Mis hermanos, y como se pueden sentar, y como le estaba diciendo la prédica antepasada, si buscamos una palabra o el carácter que deben de tener estos servicios de adoración que nosotros le brindamos a Dios, creo que esa palabra debe de ser transformación. Porque cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, nosotros lo que buscamos es ser transformados. Transformados de quienes nosotros éramos a esa transformación a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Transformados a quienes nosotros éramos a las 5 de la mañana, tal vez en el día de hoy, a quienes nosotros vamos a ser en el día de ahora en adelante. Nosotros tenemos que buscar una renovación en Dios. Una transformación de manera de que la gente ahora pueda ver que cuando tú saliste de la casa de Dios no eres la misma persona de cuando entró. Que cuando tú le diste el sí a Dios no eres la misma persona de cuando tú vivías lejos de Dios. Mis hermanos, es lo mismo, porque yo lo puedo decir de las mujeres. A ustedes no les gustaría ir a su salón de belleza y que cuando terminen con ustedes salir con la misma greña que fueron. Ustedes quieren verse bien bonita, ¿verdad? Quieren ver esa transformación. Pues así mismo espiritualmente, mis hermanos,
Estamos ahora mismo en la casa del Señor, donde Él nos llama a ser transformados, renovados, personas nuevas, buscando de la palabra de Dios. Y en la prédica anteriormente estuvimos hablando de esta mujer que por 18 años estaba sobreviviendo. Esta mujer, la que llamamos, ¿verdad?, la mujer encorvada, estaba sufriendo por 18 años. Pero podemos ver algo bien importante de esta mujer, que esta mujer, a pesar de la sobrevivencia que tenía, los problemas que estaba pasando, tal vez los rechazos que ella estaba pasando, esa mujer no dejó de congregarse. Esa mujer no dejó de buscar de Dios. Y esa mujer, un día Jesús la encontró y tuvo un encuentro personal con Dios. Y esa mujer fue restaurada a quien ella era antes de conocer a Jesús. Porque la transformación llega cuando tú tienes un encuentro personal con Dios. A ti te pueden hablar de Dios, a ti te pueden presentar a Dios, a ti te pueden hablar de la palabra, pero hasta que tú no decidas tener un encuentro personal con Dios, tú no vas a ser transformado o renovado a lo que dice la palabra que debemos de estar. Y aquí nos encontramos en este texto el día de hoy con estos 10 hombres leprosos. Ellos sufren de esta enfermedad llamada lepra, mis hermanos. Mis hermanos, esta enfermedad era tan fuerte, tan grande, que cuando esos hombres eran declarados leprosos, ellos tenían que ir caminando por la ciudad diciendo la palabra inmundo, inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque si yo iba caminando y esta persona venía diciendo inmundo, yo sabía que estaba enferma y no me le podía acercar a esa persona. Es decir, que ellos tenían que estar caminando diciendo, yo estoy enfermo, no se me acerquen, aléjense de mí, sepárense de mí, yo no puedo estar cerca de nadie. Inmundo, inmundo tenían que estar ellos voceando. Y si nos damos cuenta, esta enfermedad de la lepra empieza de una manera muy peculiar. Es un simple puntito que le llega a uno, una pequeña mancha en la piel, una pequeña mancha blanca que tal vez la echamos por alto, una mancha que tal vez no significa nada. Y esa mancha blanca, cuando empieza a desarrollarse, siguen creciendo más manchitas blancas. Y cuando nosotros venimos a ver, ya la lepra nos está cubriendo el cuerpo entero, mis hermanos. Asimismo entra el pecado en la vida de cada uno de nosotros. El pecado entra de una manera que tú no te das cuenta. El pecado entra a la vida de la gente de una manera que cuando tú estás incluso y estás incurriendo en el pecado, lo que tú haces es que te ríes de él porque tú mismo piensas que no está pecando. Así como entra la lepra, así entra el pecado a la vida de todas las personas, al pasito, sin que tú te des cuenta que el pecado está presente. Aleluya. Y estos hombres, mis hermanos, en lo que está transcurriendo el tiempo, podemos notar que ellos ven cómo su cuerpo se iba transformando. Estos hombres están en un modo de sobrevivencia. Primeramente, no pueden estar en el pueblo, no pueden compartir con su familia, no pueden estar cerca de los amigos, no pueden hablar con nadie. Ellos simplemente se pueden juntar con personas que tengan su misma enfermedad. Esa condición de la lepra, mis hermanos, lo llevaba a ser separados de una manera que solamente ellos podían estar juntos a personas que tuvieran ese mismo padecer. Y su cuerpo se transformaba. Y todo lo que estaba atado a ello, todo lo que estaba en su cuerpo empezó a deformarse. Porque la lepra, eso es lo que hace. Empieza a deformar su cuerpo y a desconectar todo aquello que estaba conectado a ello, mis hermanos. De esa misma manera, el pecado empieza a desconectarnos a nosotros de Dios. De esa misma manera, el pecado empieza a apartarnos a nosotros de Dios.
De esa misma manera, el pecado a veces no lo vemos y el pecado nos está separando de Dios de una manera que nosotros tal vez no lo vemos, pero empezamos a sentirlo dentro de nosotros y empezamos a darnos cuenta de que algo se nos está apartando de nuestro ser. Y así como la lepra, tenemos que ser cuidadosos con el pecado que está entrando a nuestras vidas. Estos hombres empiezan a ver cómo esta enfermedad le empieza a transformar su cuerpo, empieza a dañar su cuerpo. Y dice la palabra que cuando esas llagas empiezan a crecer, incluso hasta los nervios de dentro empiezan a deformarse del dolor que le daba a ellos. Que ya ellos no eran lo mismo, que ya ellos eran otras personas, que ellos eran sobrevivientes, mis hermanos, de aquello que lo estaba atacando. Es decir, que cuando ellos llegan a ese nivel, ellos pueden ver que la enfermedad ahora es la que lo domina en vez de ellos dominar a la enfermedad. Que ellos no pueden hacer nada porque ya la enfermedad ha tomado control de su cuerpo y ellos no pueden hacer nada para desviar, para retroceder esa enfermedad. Y asimismo es el pecado en nuestras vidas. Cuando el pecado lo dejamos crecer, cuando dejamos que el pecado sea aquel que domine nuestras vidas, va a llegar un momento donde nosotros no vamos a dominar el pecado y el pecado es el que nos domina a nosotros. A veces muchas personas hacen cosas pensando que lo están haciendo porque ellos quieren, pero eso es mentira del diablo. El pecado te está dominando la mente de tan fuerte que tú lo haces sabiendo que te está haciendo daño a ti mismo, pero tú lo haces porque tú crees que es tu deseo, que es lo que tú quieres hacer. Mas, sin embargo, es el pecado que está trayendo, dominando y encargándose de tu mente. El pecado, mis hermanos, domina a nuestras vidas. Y ahí se ven estos hombres, donde ya ellos no tienen control, donde la enfermedad ha tomado todo el control, donde la enfermedad ya le ha dicho a ellos que no pueden más. Pero así como esta enfermedad lo está dominando a ellos, así como el pecado domina a mucha gente en el mundo, déjeme decirle que hay una buena noticia. Hay una buena noticia y la noticia es, señores, que aunque ellos no pudieran hacer nada por ellos mismos, ellos recibieron una visita. Aleluya. Estos hombres recibieron una visita y por este camino, por donde los judíos no se atrevían a cruzar, estaba cruzando un judío. Aleluya. Este camino de Samaria, por donde un judío no era capaz de cruzar, ese día está pasando y atravesando este judío, mis hermanos. Les digo por qué. Porque Jesús, mis hermanos, en el tiempo que yo tengo en los caminos, yo me he dado cuenta que Jesús camina y anda por sitios donde menos nosotros lo esperamos. Que nos encontramos con Jesús por senderos donde nosotros no pensamos que Jesús tal vez puede andar por esos senderos. Mis hermanos, que Jesús nos va a encontrar a nosotros de una manera u otra manera. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a decirle que sí a Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarnos encontrar de Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a tener ese encuentro con Dios? Miren, mi hermano, a Dios no le importa lo que usted hizo esta mañana, lo que usted hizo antes de entrar por esa puerta, cuál fue su pasado, o qué usted ha hecho, o qué usted está pensando. Jesús quiere que usted tenga un encuentro personal con Él, para Él poder limpiarte, para Él poder restaurarte, para Él poderte dar vida eterna. Y ese día, mi hermano, Jesús, el Salvador, estaba pasando por esas calles de Samaria. Y dice la Biblia, óigame bien, dice la Biblia, que estos hombres tuvieron esa visita de Jesús. Cuando Jesús se le parece, perdón, y
Ellos hacen algo, mis hermanos, que muchos de nosotros no hacemos. Pero lo que pasa es que a veces nosotros, porque estamos bien vestidos, venimos con una Biblia bajo los brazos o una Biblia colgando, andamos tal vez en un buen carro, nos vemos bien bonitos, pensamos que Dios no sabe nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, que nos quita el sueño en la noche, que no te deja dormir en paz, porque tiene que estar en pastilla. Jesús sabe todo eso, mis hermanos. Lo que pasa es que mucha gente en las iglesias primordialmente viven escondiendo las cosas y no son sinceros con Dios. Y Jesús lo que busca es personas que sean sinceras, personas que le digan, óyeme, estas son mis faltas, estos son mis defectos, por esta falta que yo estoy en un modo de sobrevivencia, ayúdame a salir de él, que seamos sinceros con él. No importando lo grande que sea la Biblia, no importando los días que usted venga a la iglesia, mis hermanos, eso no le importa a Dios. A Dios lo que le importa es una relación con él. A Dios lo que le importa es que usted tenga una relación personal con él. A Dios lo que le importa es la sinceridad suya con él. A mí usted me puede mentir, a Marco le puede mentir, a Roberto le puede mentir, a Mami le puede mentir, a Yocali le puede mentir, usted le puede mentir a cualquier persona, pero Dios dice la palabra que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Aleluya. Como dijo aquel salmista una vez y dijo, escudriña, Señor, escudriña hasta los pecados que yo no he cometido, que yo no me acuerdo de ellos, y lávame, aleluya, con hisopo, porque él quería ser perfecto delante de Dios, aleluya. Y cuando estos hombres ven a Jesús, ellos realizan que ese Jesús que está pasando por ahí es el hombre que está haciendo milagros. Ellos entienden que ese Jesús que está pasando por ahí es el hombre que está sanando a los enfermos. Ellos entienden que ese Jesús que está pasando por ahí es el hombre que está dando vista a los ciegos. Y ellos creen que si él lo pudo hacer por aquellas personas, él lo puede hacer por ellos también, mis hermanos. Ellos entienden que si él sanó al paralítico, al enfermo, al ciego, él puede curarlo de esa lepra que ellos están pasando. Aleluya. Por eso es que cuando nosotros venimos a la iglesia, mis hermanos, y vemos que a uno de nosotros, a un hermano de nosotros, Dios está haciendo el milagro en sus vidas, en vez de nosotros hablar, en vez de nosotros criticar o murmurar, lo que tenemos que hacer es ponernos contentos, mis hermanos. Nos tenemos que poner contentos, porque si Dios lo está haciendo con mi vecino, quiere decir que el milagro está en mi vecindario. Que si Él lo está haciendo contigo, mi milagro viene más luego, aleluya. Y que mi modo de sobrevivencia ya no será de sobrevivencia, sino de vencedor, aleluya. Y ellos, al ver a Jesús, decidieron hacer algo. Déjeme decirle que esto estaba fuera de la ley. Ellos no podían hacer lo que hicieron. A ellos no les importó que esto estuviera fuera de la ley, pero ellos lo hicieron. Y la Biblia dice que ellos se pararon de lejos y empezaron a vocear, a vociferar, a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y eso lo podemos decir nosotros y decir que, pero ustedes se imaginan esos hombres, tal vez con la condición, el dolor que tenían, tal vez la gente no se le acercaba, la gente no se le acercaba, tal vez encontraban comida. ¿Ustedes creen que ellos tenían ánimo para estar voceando desde lejos? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo me lo imagino a ellos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, con dolor, porque es que la lepra se lo estaba comiendo vivo.
Y así mismo, cuando nosotros entramos y no tenemos esa conexión con Dios, cuando nosotros empezamos a sentir que estamos separados de Dios, esa lepra que tenemos por dentro no nos deja clamar, llamar a Jesús que tenga misericordia con nosotros mismos, y dejamos que el pecado siga avanzando y siga poniéndose en nuestro ser hasta que nos quedamos sin habla y no podemos llamar a Jesús. Pero tenemos que llamar a Jesús como estos hombres lo hicieron, tal vez sin fuerza, tal vez haciendo señas. Aunque tu vecino no quiera que tú lo hagas, grita por tu vida, porque el que está en sobrevivencia eres tú, el que está en necesidad eres tú, el que quiere el milagro eres tú, el que necesita el milagro eres tú. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esta frase de clamor es teológicamente correcta. Teológicamente, esa frase de clamor es correcta. Lo primero que ellos dicen es Jesús. Y Jesús literalmente significa Dios salva. Jesús lo que quiere decir es Dios salva, mis hermanos. Entonces, literalmente, sencillo, le están diciendo: Dios, sálvanos, ten misericordia de nosotros, que por nosotros mismos no podemos. Dios, salva nuestras vidas. Dios, reconocemos que tú eres el único que nos puede salvar. Dios, sálvanos. Teológicamente, esta frase es la correcta. Dios, sálvame. Dios, salva mi vida. Y lo segundo que ellos dicen es Maestro. Y cuando dicen Maestro, ellos están aludiendo aquí a la soberanía de Jesús. A la soberanía que Jesús tenía aquí, mis hermanos. Ellos entienden que Jesús estaba por encima de cualquier enfermedad. Ellos entienden que Jesús estaba por encima de cualquier situación que lo estuviera agobiando a ellos. Y ellos entendían que solamente a través de Jesús, a través del Maestro, podían tener una liberación de aquello que lo estaba mortificando. Que solamente Jesús le daba la salvación que ellos podían estar buscando, que nada lo podía salvar si no era Jesús, el Maestro que andaba en esos tiempos. Aleluya. Teológicamente están correctos, teológicamente están diciendo las palabras adecuadas. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Porque esta última palabra que ellos usan, misericordia, mis hermanos, es una palabra que yo y Marco la usamos bastante y hemos tenido unas cuantas clases sobre lo que es la misericordia de Dios, lo que significa. Y por más clases que cojamos, por más que queramos entender lo que es la misericordia de Dios, no la vamos a poder comprender. Porque aquí lo tercero, cuando ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Miren, mis hermanos, la misericordia de Dios es una sugerencia que la compasión de Dios anula la justicia de Dios para mantener el movimiento de la agenda de gracia de Dios. Yo no sé si usted me entiende, mis hermanos. La misericordia de Dios, la misericordia anula, óigame bien, la justicia de Dios para que la agenda de la gracia y el amor de Dios sigan el trayecto que tenemos hoy día. Porque si Dios aplica su justicia,
ninguno de nosotros estuviéramos sentados en el día de hoy aquí. Ninguno somos merecedores de la justicia de Dios. Dicen que Dios es recto, que Dios es justo. Y aquí ninguno de los que estamos somos rectos ni somos justos. Que si Dios utiliza su justicia, ninguno estuviéramos aquí. Y por eso Él utiliza su misericordia. Aleluya. Y esa misericordia anula toda esa justicia para mantenernos en su gracia y en su amor. Aleluya. Aleluya. Que esa justicia de Dios es aquella que nos levanta cada día. Que esa misericordia de Dios anuló esa justicia para podernos levantar. Que la misericordia de Dios es por la que yo estoy aquí en el día de hoy, mis hermanos. Y que yo voceo, que yo soy contento. Óigame, mis hermanos. Si usted me hubiera conocido cómo yo vine a los caminos de Dios, estuviera alegre de quién yo soy en el día de hoy. Si usted supiera quién era Ambioria antes de venir a los caminos de Dios, estuviera contento de que Dios anulara esa justicia. Aleluya. Si usted supiera por lo que pasó Marco, aleluya, para que la justicia de Dios no la agarrara y la misericordia le diera el amor, usted estuviera contento y supiera por qué nosotros estamos aquí en el día de hoy. Que esta misericordia de Dios anula ese castigo que venía a acabar con nosotros de la justicia de Dios, para ahora nosotros andar en el amor y la bendición de Dios. Aleluya. Y aquí cuando Jesús lo mira y le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Yo me imagino todos los teólogos que andaban con él. ¡Hey, maestro! No. Maestro, tenga cuidado. Maestro, usted está loco. Maestro, hey. Esa no era la manera que se hacían las cosas. Estos hombres con lepra, enfermos, no podían írsele a presentar a un sacerdote. No podían entrar al pueblo, mucho menos a una iglesia. Y Jesús le dice a ellos, como ustedes vinieron voceando de por allá, que yo soy el Salvador, que yo soy misericordioso, de que yo puedo hacer lo que ustedes creen que yo puedo hacer, pues de la misma manera que ustedes lo creyeron, ahora vayan y actúen como que ustedes lo crean, y vayan y enséñense allá en el sacerdote. Óyeme bien, ustedes no estaban voceando que creían en mí, ustedes no estaban voceando que yo era el Dios. Ustedes estaban voceando de que yo lo podía hacer. Pues ahora vayan y preséntense. Mis hermanos. Y dice la palabra que estos hombres empezaron a caminar confiando en la palabra de Jesús. Porque así como este escritor de Hebreo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos hombres tuvieron fe. Estos hombres creyeron. Estos hombres tuvieron la fe que tiene que tener una persona cuando le pide algo a Dios con fe. Mis hermanos, si cuando usted ora, si cuando usted le pide algo a Dios lo pone en duda, no tiene fe. Si cuando usted le está pidiendo algo a Dios, y cuando usted quiere salir de una situación y se para y lo primero que empieza es a cuestionar cómo Dios lo va a hacer, cómo esto va a ser posible, usted no tiene fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tenemos que tener esa fe pensando que cuando le entreguemos los problemas que no tienen en sobrevivencia, Dios va a resolver. Óigame. No trate de entender los pensamientos de Dios. No trate de entender los caminos de Dios. No trate de entender cómo Dios va a resolver o no va a resolver un problema. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que tener fe para creer que Dios puede hacer como Él quiere hacer para bien de su pueblo, mis hermanos. Óyeme, y ellos empiezan a caminar, Marco, dice la palabra. Yo me imagino que ellos no estaban caminando, porque si es a mí yo empiezo a correr. Si es a mí yo empiezo a correr, y ellos estaban caminando, y ellos empiezan a caminar, y van camino ante el sacerdote.
Y ellos van caminando porque quieren llegar donde el sacerdote. Y yo me imagino a estos 9, 10 hombres corriendo, mis hermanos. Usted se imagina una carrera de 10 enfermos corriendo porque ya ellos saben que son sanos. Y dice la palabra que mientras ellos iban corriendo, ¿qué pasaba? Empezó a caer la lepra. Ellos empezaron a ser limpios. ¿Pero por qué ellos empezaron a ser limpios? Porque ellos no dudaron de Dios. Ellos empezaron a correr creyendo que lo que Dios le dijo ya estaba hecho. Y ellos iban corriendo pensando que cuando iban a presentarse frente al sacerdote era para que el sacerdote le dijera y le diera ya el bill de que estaban limpios. Y cuando ellos iban corriendo, mis hermanos, dice la palabra que empezó a limpiarse. Y yo me imagino cuando el primero y el segundo iban adelante y ven para atrás y siguen corriendo, y el tercero y el cuarto y el quinto ven para atrás y ven los otros y siguen corriendo, y el sexto, el séptimo y el octavo ven para atrás y siguen corriendo. Cuando el noveno ven para atrás no hay nadie. Cuando el noveno ve para atrás, no hay nadie, mis hermanos. Y la palabra dice que ese décimo, que no era judío, que era el único samaritano, fue el único que se devolvió a bendecir y a darle las gracias a Dios. Ese fue el único que entendió que no fue el sacerdote que lo limpió, que no fue otra cosa que lo limpió, sino Dios. Y él dijo, antes de yo llegar al sacerdote, antes de yo ser declarado limpio por lo que dice la ley, yo tengo que ir y agradecer a Dios. Aleluya. Yo tengo que ir y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra que este hombre se devuelve. Y no solamente que se devuelve, sino que se tira a los pies de Cristo y empieza a vocear los pies de Cristo, dándole gracias porque Él fue libre, dándole gracias porque Él fue sano. Aleluya. Qué bello cuando vemos que aquellos que tenían que devolverse no se devuelven, y aquel que no tiene que devolverse se devuelve y empieza a glorificar a Dios. Así nosotros, mis hermanos, debemos de actuar cuando Dios hace algo en nuestras vidas. Debemos de arrodillarnos, debemos de darle gracias. No podemos pasar por alto, porque nosotros mayormente oramos por lo que necesitamos, por lo que no hace falta. Pero si podemos y vemos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones que nos has dado, la cosa que ha hecho. Óigame, hoy usted se levantó porque Dios quiso, por la misericordia de Dios. Porque no es la justicia, sino la misericordia. Entonces, por el día de hoy, debemos de darle gracias a Dios. Muchas personas solamente le dan gracias a Dios cuando pasan milagros grandes. Cuando pasan cosas grandes, ¡ay! Ahí tuvo la mano de Dios. Pero mis hermanos, simplemente usted poder caminar, poder llegar aquí, poder hablar, poder estar sentado el día de hoy, es la bendición más grande que Dios ha dado en la vida de ustedes. Aprendamos a dar gracias a Dios en los momentos, mis hermanos, que también Él ha hecho para con nosotros. Y para concluir, mis hermanos, se pueden parar ya. Estamos concluyendo. Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Esta historia de estos leprosos, mis hermanos, nos enseña que no somos nada sin Jesús. Que sin Jesús nosotros somos nada. Que Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Que Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Que nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es lo siguiente. De los 10, solamente se devolvió uno. Y cuando ese se devolvió, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, no seamos unos de los 9,
que fueron sanos, pero no fueron salvos. Jesús sanó 10 y uno fue capaz de devolverse y darle gracias a Dios. Y ese recibió la salvación de Dios. Los 9 fueron sanos, pero este fue salvo. Y yo quisiera que así como ese que se atrevió a decirle, Señor, yo sé que solamente a través de ti necesito, tú me das la salvación. Así hay uno que hoy necesita pedirle a Dios su salvación, aleluya. Que Dios actúa, aleluya, y Él te sana de muchas cosas. Dios te libra de muchas cosas. La misericordia de Dios se renueva día a día, pero la salvación de Dios es cuando tú quieres un encuentro personal con Dios. La salvación de Dios tú la tienes que querer. La salvación de Dios tú la tienes que anhelar. La salvación de Dios llega cuando tú le abres el corazón a Dios. Aleluya. No sé si hay alguien aquí que en el día de hoy quiera aceptar al Señor, reconciliarse con Él. Pero el Señor dice y está aquí para aceptar, no importando cómo esté tu corazón, que hayas hecho o cómo tú crees que está en tu vida. Que así como ese se devolvió, así como ese buscó su salvación, también la salvación está aquí presente para aquel que la anhele y la desee. Aleluya. Que nosotros podamos ser como ese, que vio la necesidad y entendió que solamente Dios podía salvar su vida. Aleluya, Jesús.